Damos gracias a nuestro Dios porque para esto nos llamó. Este es nuestro oficio, servir en la casa de Dios. Y cada vez que hacemos cualquier cosa acá, cualquier servicio, los diáconos sentando, recogiendo las ofrendas, cada cosa es un servicio a Dios. Entregando aquí nosotros también el tiempo de la adoración. Y cuando nos toca también llevar la palabra, es también un servicio para Dios. Porque para eso Él nos llamó. Y si hemos entendido que nos llamó para servir, vamos a servir. Entonces me ha tocado a mí el traer el mensaje en esta tarde. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 20, 17. Hechos 20, versículo 17 hasta el 24. Y ahí está la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Cuando los tengan todos me dicen un amén, por favor. Este es un pueblo que está listo, que está atento. Amén, eso me gusta. Dice así la palabra de Dios. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 22, aquí está el mensaje, se lo digo con anticipación. Dice así: ahora está el apóstol Pablo hablando aquí, ¿no? He aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oigan lo que dice el apóstol en el 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Ahí tenemos la palabra. Siempre leyendo la palabra, el Señor nos habla. Entonces, como dice nuestro pastor, ponemos esa palabra a cocinarse en el horno para el día que somos llamados, venir aquí a traerla, a servírsela a ustedes. Y a la misma vez, también yo mismo ser edificado. Porque con cada palabra que pasa por nuestros labios y que nos toca traerle a ustedes, somos nosotros edificados, pero para edificarle a ustedes también. Pero pasa por nosotros primero. Y como decía el pastor, no es solamente venir aquí como a exponer un tema, no. Se trata de que yo quiero que ustedes vivan lo que yo recibí con esta palabra y que ustedes puedan ver lo que... Ese es mi trabajo, poder mostrarle a ustedes con mi vida, con mi testimonio, como dice el apóstol aquí, esta palabra, lo que yo quiero mostrarle. Así que vamos a comenzar a desarrollar la palabra. Siempre, para todo, yo siempre voy a la cruz, porque ahí comenzó todo, en la cruz. Y nunca creo que se me olvidará ese momento. Para mí la cruz siempre está presente, porque fue ahí en ese lugar que Jesús entregó su vida por mí y por ti. Y fue en ese lugar que Él vino a cumplir con un plan determinado desde la eternidad que el Padre había puesto en Él. Y en la cruz se consumió, como Él dijo: consumado es, Padre, ya terminé, ya finiquité lo que tú me habías dado, ya tú puedes llevarme. Y ahí expiró, pero porque se cumplió el propósito para el cual Él vino. ¿Y sabes qué? Ahí en la cruz, cada vez nosotros tenemos que ir a la cruz como cristianos. Porque la cruz, ¿qué significa? Renuncia, muerte. Muerte a nuestra vida natural, a lo que hemos vivido por tantos años. Yo mismo vine a los 46 años al evangelio. No soy tan viejo, pero vine a los 46, que lo hallé que fue un poquito tarde quizás, ¿no? Pero Dios tiene su tiempo para cada uno. Y uno siempre dice así que quisiera que hubiera sido antes, pero bueno,
Me tocó ese tiempo, pero cuando entendí el sacrificio de la cruz, y no sé si se han dado cuenta, yo siempre hablo mucho de agradecer, de ser deudores de ese sacrificio que hizo Jesús, pero es que ahí está todo. Es que si entendemos ese sacrificio que Él hizo por nosotros, es para nosotros vivir eternamente agradecidos, y no solamente agradecidos de palabras, sino que vivamos la vida que Él nos ha dado. Porque si entendemos el sacrificio de la cruz, vamos a ver que no hay nada comparable con eso. Porque el Padre mandó a su Hijo a morir por ti y por mí, pero para que ahora nosotros vivamos para Él. No fue para darnos salvación y solamente, como dice nuestro pastor, que para vaciar el infierno y llenar el cielo. No, hay un propósito. En la cruz hay un propósito en el cual tú y yo estamos puestos, estamos injertados, y debemos cumplirlo. Debemos cumplirlo. Y aquí leyendo esto del apóstol Pablo y leyendo la vida del apóstol Pablo, me ministra mucho por ver cómo él, después de ser un perseguidor, fue cambiado y fue transformado totalmente. Así tú y yo debemos ser cambiados también y transformados. No se trata de solamente decir la cruz y que agradezco lo que Dios hizo. No, es que tú puedas vivirlo en ti, dentro de ti se plasme eso que el Hijo hizo por mí y por ti. Que Él murió, entregó su vida, lo dio todo. Dice que la única vez que el Padre se separó del Hijo fue en la cruz. Entonces, si yo he entendido eso, yo no me voy a quedar de brazos cruzados, no me voy a quedar sin hacer nada. Ya tengo la salvación segura, sí, fue por gracia, no tuve que hacer nada. Pero al Padre le costó mucho. Al Padre le costó la vida de su Hijo. ¿No? Soy salvo, y muchas veces nos gloriamos de decir que soy salvo y nos mantenemos así como tranquilos, no hacemos mucho. Venimos a la iglesia, entramos, salimos, vivimos como todos los demás y vivimos una vida liviana. Una vida liviana, y Dios no quiere eso. Si has entendido el sacrificio de la cruz, tú vas a ser diferente. Vamos a ser diferentes. Porque ahí en la cruz obtuvimos la salvación. Ahí obtuvimos la reconciliación con el Padre. Porque el paso de la cruz fue lo que nos acercó al Padre de nuevo. Estábamos muy lejos de eso. Muy lejos de la ciudadanía de Israel. No éramos israelitas, no éramos el pueblo de Dios. Éramos hombres y mujeres comunes, gentiles, como llamaban los israelitas a los que no eran del pueblo de Israel. Gentiles, nos llamaban los gentiles, ¿verdad? Pero ahora que nosotros hemos entendido eso, nosotros tenemos que esforzarnos. Porque después, por ejemplo, cuando se nos revela Jesús, cuando alguien nos predica, alguien nos habló y nos muestra el evangelio, ¿no? Porque ya fuimos salvos. No tuvimos que hacer nada para la salvación. Ya la salvación la obtuvimos. Eso no tuvimos nosotros que hacer nada, ni tenemos que hacer nada, porque ya fuimos salvos. Porque Jesús murió para eso, para salvarnos y para reconciliarnos con el Padre y para acercarnos, para que pudiéramos tener esa relación con el Padre como la teníamos antes. Porque el pecado nos separó y el pecado todo lo quitó. Toda la relación que había con Dios, el pecado la quitó. Pero entonces Jesús nos salva para eso, para que volvamos otra vez, para que volvamos al Edén otra vez. A que estemos en la presencia de Dios y tengamos la relación con Dios. Amén, ¿verdad? Pero después de eso, alguien viene y nos habla de Cristo. Y lo aceptamos, vivimos, decimos, sí, yo acepto a Jesús, yo quiero vivir para agradarle. Y confieso, hacemos la confesión de fe, que muchas veces las hacemos hasta muy rutinariamente. Algo metódico, lo confesamos, pero estamos aceptando a Jesús en mi vida. Ya yo estoy diciendo que Jesús fue el que me dio la salvación. Lo acepto a Él como mi Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento comienzo una nueva vida en Dios, ¿no? Fui salvo. Viene el llamamiento, que ese es el llamamiento cuando hacen, por ejemplo, hoy yo vi que pasaron algunas personas, ¿no? Para recibir a Cristo. Ok, esa persona hoy oyeron la voz de Dios. Hoy oyeron la voz de Dios, ya ellos eran salvos, porque tenían la salvación que Cristo se la había dado, ¿no? Pero ellos vienen a confesarlo aquí, que ellos creen en que Jesucristo murió por ellos y así ellos obtuvieron la salvación. Ellos vienen y lo confiesan públicamente, entonces comienzan una nueva vida y comienzan a ser una nueva criatura. Ese es el primer paso, ¿no? Ya aquí, ese es el llamamiento. Obtuvimos la salvación gratuitamente como un regalo de Dios. Viene el llamamiento, oímos la voz de Dios y acudimos al llamado y comenzamos a vivir la vida. Ellos han comenzado hoy, o si era uno o dos, no sé.
4 personas, aleluya. Hay fiesta en el cielo. Entonces, esas 4 personas comenzaron hoy una nueva vida. La nueva vida en Dios que Dios les regala a través de su Hijo. Entonces ellos van a comenzar a vivir ese llamamiento. Pero ese llamamiento tiene un propósito. Ese llamamiento tiene un propósito. Y el propósito es agradar a Dios. El propósito es vivir para que Él sea el todo en nuestras vidas. El propósito es llevar el carácter del Hijo. El propósito es mostrar la imagen del Hijo. ¿Dónde están los 4 que recibieron al Señor? Oh, están abajo ahora, están abajo, ok. No era para que ellos oyeran también, ¿no? Porque sí, para que ellos sepan de qué se trata, ¿verdad? Para que ellos sepan de qué se trata, ¿no? Ellos comenzaron esta nueva vida, pero se lo digo a ustedes porque nosotros un día lo hicimos. Comenzamos esta nueva vida y no tuvimos que nadie empujarnos para hacerlo. Solamente que oímos la voz de Dios. Porque sabe que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Solamente ese momento en que Dios, Él mismo nos atrae, porque ni siquiera somos nosotros que vamos a Él, Él nos llama. Y nosotros, pues dice que sus ovejas conocen su voz. Él es el buen pastor y sus ovejas conocen su voz. Y pudimos identificar, es Dios que me está llamando. Dentro de uno, en tu espíritu, en tu interior, hay algo que te dice, acude a ese llamado, ve. Yo me acuerdo el primer día cuando yo fui a la iglesia, había ido como 3 domingos nada más a la iglesia cristiana. Hicieron un llamado y nadie me dijo a mí. Yo me paré del asiento. Nos paramos los dos porque fuimos los dos juntos. Siempre estamos juntos para todo. Sí, aceptamos al Señor juntos, amén. Aleluya. El Señor nos hizo uno. Somos uno. Somos uno. Entonces, aceptamos, nos paramos los dos. Acudimos los dos, nos paramos simultáneamente, sin que yo le empujara ni nada. No, fuimos los dos y aceptamos al Señor. ¿Por qué? Porque oímos su voz. ¿Y sabe por qué? Porque nuestros nombres estaban escritos. El Señor, no los míos, solamente los de cada uno de nosotros. Eso estaba predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Solamente que en ese momento en que nos paramos y tomamos la decisión de decir, es Dios que me llama. Me levanto, voy, hago la oración de fe y ahí comienza nuestra vida. Y comienza y prosigue. Entonces cada día vamos entendiendo más. Cada día que a través de la palabra, a través de los mensajes, vamos entendiendo para qué Dios nos llamó. Y entonces comienza una demanda en nuestras vidas. Comienza una demanda en mí de que me dice, hay algo más, Vicente. No es solamente venir a la iglesia el domingo, el jueves, estar en los jubileos. No, hay un compromiso mayor. Hay algo que Dios quiere de ti, que tú hagas. Que tenemos que sabemos que en su voluntad perfecta todas las cosas ocurren. Pero a mí me corresponde. A mí me corresponde poner ese 1%. Dios lo hace todo, pero a mí me corresponde poner ese 1% y dar el paso hacia adelante y comprometerme con la palabra recibida ya. Entonces Dios comienza a hablarnos en ese proceso de crecimiento. Dios comienza a hablarnos y ahí comenzamos a ser cambiados, a ser transformados. Y sabe que es algo que va paulatinamente y lentamente. Y pasan los años y decimos, wow, nos maravillamos nosotros mismos de ver lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, de vernos cambiado diferente, un lenguaje diferente. Hasta las amistades ya quizás no son las mismas. Dejamos las amistades que teníamos en el mundo, aunque habrá familiares, amigos que visitaremos y eso, pero ya nos sentimos identificados con la familia de Dios. Venimos a ser parte de la familia de Dios. Entonces es un proceso. Yo quiero llevarlo por ahí, porque todos lo hemos pasado eso. Todos hemos pasado lo que estoy diciendo. Que hemos pasado al frente, que hemos aceptado al Señor, que comenzamos la vida. Y muchos tenemos momentos altibajos, ¿verdad? Uno más que otro. Que venimos a la iglesia, nos desaparecemos por 2 o 3 meses. Después volvemos otra vez. Sí, yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque esto fue amor a primera vista. Conmigo, sí, sucedió así, ¿no? Y no me quiero poner como ejemplo, como que no, pero me pasó. Que fue un toque especial. Y sabes que porque el toque especial cuando tú tienes un encuentro genuino con Jesús. Porque cuando tú haces la confesión de fe, es el paso. Pero caminando hacia adelante con Él, hay un momento en que tú tienes un toque especial. Donde pasa algo en tu vida que ahí es que te cambia.
porque tú recibes la palabra, confiesas, haces la oración de fe y todas esas cosas y sigue caminando hasta un día. Hasta un día, porque así, por ejemplo, nos pasa con los hijos que decimos que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces nuestros hijos, por ejemplo, que uno quisiera que estén acá adorando con uno, ¿verdad? Yo no tengo esa dicha de tener a las dos hijas mías, aunque Salia que se bautizó y todo eso, no está viniendo mucho a la iglesia, pero uno le habla y dice, pero es que tienen que tener su encuentro. Hasta que no tengan ese encuentro personal con Jesús, van a seguir así. Que entran, que salen, que se van y tú le dices y tú le hablas. Y es algo que no hay una cosa seria. Porque miren una cosa, que eso le pasó a Pablo. Eso le pasó a Pablo, que era un candidato para ser miembro del Sanedrín. Un hombre que perseguía a los cristianos. Un hombre que iba camino a Damasco. ¿Sabes una cosa? Que el Señor me dijo que cada uno de nosotros tiene que pasar por Damasco. Sí. Mientras hacía este mensaje, el Señor me dijo, ¿sabe que dile a todos que hay que ir a Damasco? Hay que ir camino a Damasco. Porque vamos a ver lo que ocurrió camino a Damasco. Porque cuando hacía este mensaje y leía y me entraba en eso, yo decía, wow, es una necesidad ir camino a Damasco. Vamos a leerle eso. Vamos al 22, Hechos 22:6. Hechos 22:6. Hechos 22:6. Y vamos a ver lo que le pasó al apóstol Pablo. Dice así: pero aconteció que yendo yo, eso es él mismo que está relatando su conversión. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Versículo 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aleluya. Este es el pasaje de la conversión del apóstol Pablo. Y yo quiero que vayamos allá a Damasco todos y nos imaginemos esto que le pasó al apóstol, como que me está pasando, me pase a mí también, si no me ha pasado todavía. Si no me ha pasado todavía, que me pase a mí. Lo primero que vamos a ver en el verso 7, lo que dice. Dice, y caí al suelo, dice Pablo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo primero que veo aquí es que cayó al suelo. Eso significa, o yo dijeron en el espíritu, que Dios te dice que toda grandeza, toda altivez, toda arrogancia, todo conocimiento, cuando tú llegas a un encuentro con Jesús, cuando tú quieres comenzar a vivir la vida verdaderamente con Jesús, tienes que tirarlo al piso. Porque si conocemos a Pablo, lo que era el apóstol Pablo, bueno, era un gran conocedor de la palabra, no podemos negarlo, de la Torá y toda la ley de Moisés y todas esas cosas. Un candidato para el Sanedrín, no, imagínense. Por eso Dios
No sé si era en un caballo, muchos dicen que era en un caballo que iba. La cuestión fue que lo tiró al suelo. Lo tiró al suelo. Y eso hace Él con nosotros, el Señor. Nos tira al suelo. Para que se vaya de nosotros toda la arrogancia, toda la altivez y todo lo que está dentro de nosotros humanamente que nos creemos. Porque como decía, hay que ir a la cruz. Porque en la cruz hay muerte. Y esta vida cristiana es de muerte. ¿De muerte por qué? No se asusten, ¿eh? ¿De muerte por qué? Porque es una continua muerte. Es una continua muerte al yo. Yo tengo que morir cada día para que se vea Cristo en mí. No se puede ver más Vicente. Si yo me encuentro con alguien que me conoce de muchos años y me dice que estoy igualito, yo digo, ay, no. Estoy perdiendo el tiempo. No. Porque tiene que decirme, que me ha pasado muchas veces, me ha pasado. Inclusive, miren, me trae el Espíritu. Una vez en un avión, iba en un avión. Esa vez viajé solo a Santo Domingo, creo que fue así. Me acuerdo, viajé solo. Y al lado mío una señora. Yo aquí una señora y otra señora. Y yo estaba aquí muy tranquilo, ¿no? Entonces, la señora que está ahí al lado, no, nos saludamos, ¿cómo estamos? Saludos y más nada. Y al poquito rato ella me dice, ¿usted es cristiano? ¡Wow! Y a mí me dio una alegría. Sí, verdaderamente, lo cuento. Me dio una alegría y un gozo. Y yo le pregunté de una vez, ¿por qué usted me pregunta? ¿Verdad? Porque no habíamos hablado ni habíamos dicho nada. Decía, yo no sé, yo lo siento. Amén. Y yo dije, wow, me estoy pareciendo a Cristo. Hay algo. Aleluya. Aleluya. Y es así. Es así. Muchas veces que tú vas al banco a hacer una transacción comercial y de momento te dan un dinero de más. Y tú vienes, $1,000, por ejemplo, me pasó. Sí. Y tú vienes y lo traes para atrás. Y se sorprenden ellos en el banco. Dicen, pero ¿cómo es posible? $1,000. Vino y lo trajo aquí. Y tú no has dicho quién tú eres ni nada. Pero la gente se queda, wow, gracias. ¿Y usted es cristiano? Digo, wow. Qué bueno que nos identifiquen así, ¿eh? Que nos identifique porque vivimos realmente la vida que hemos recibido. Que no solamente seamos palabreros y digamos. No, que seamos testigos. Porque cuando dice que somos testigos, esta palabra, testimonio, cuando damos testimonio que somos testigos, es la palabra marturomai, de donde viene martirio, martirium. O sea, que estamos testificando no con lo que yo hablo, sino con lo que vivo. Que donde quiera que nosotros estemos, puedan ver en nosotros algo de Cristo. Que digan como dijeron de Pedro, aunque estaba maldiciendo, diciendo tantas cosas, pero estaba hablando. Le dijeron, este se parece a él. Habla como él, míralo. Estos son de ellos. Lo estaban identificando, ¿no? De la manera en que estaban hablando. Eran discípulos. Eran discípulos. Entonces, para seguir aquí, cae al suelo, dice Pablo, y caía al suelo. Yo me imagino que para eso fue algo grande para él, para Pablo, porque aunque era bien jovencito, pero como era tan arrogante, ¿no? Y como él decía, yo soy fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, y tenía todos esos títulos, caer al suelo y saber que no fue que el caballo brincó, si era el caballo que andaba o qué fue lo que pasó, sino que él supo que fue el Señor Jesús, porque él le dice, él le menciona, dice que le dice un poquito más adelante, ¿quién eres, Señor? Es en el verso 8, 8, ¿quién eres, Señor? Él le dice, ¿no? O sea, y cuando le está diciendo Señor, no es Señor cualquiera, se está refiriendo a la palabra Kyrios, que en griego significa el dueño, el Señor de señores, el Cristo, el Dios. Él reconoció que lo que le estaba sucediendo no era algo fortuito, no era algo que le pasó por pasarle, no. Aquí me está pasando algo a mí que no es terrenal. Porque inclusive dice que era mediodía. En el capítulo 26, que él también le narra frente a Agripa, ahí dice que era mediodía y fue una luz más fuerte que la luz del sol. Era mediodía y la luz que él vio era más fuerte que la luz del sol. Entonces él, como tenía mucho conocimiento, ¿no? Él se dio cuenta, digo, esto que está pasando con mi vida no viene de aquí de la tierra. Es algo del cielo, es algo celestial. Y por eso
Yo digo que es lo que ocurre con él. Ellos son los que aceptaron al Señor, ¿verdad? Aleluya, amén, qué bueno que están aquí ya. Entonces, en el verso 8 dice, ¿quién eres, Señor? Y entonces miren lo que dice Jesús. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Me gusta esa expresión. Cada palabra escrita tiene su porqué. Él le está diciendo, yo soy Jesús de Nazaret. Se está identificando para que Pablo sepa quién es. No es Jesús cualquier. No le dijo yo soy Jesús. Había un Bar Jesús en estos tiempos que se levantó y no duró mucho tiempo. Y habían otro Jesús. Él dice, no. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y a nosotros no nos dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero nos dijo, yo soy Jesús de Nazaret, el que quiere darte la vida abundante, el que quiere acercarte al Padre. Aleluya. El que murió en la cruz para darte nueva vida. Yo soy ese Jesús de Nazaret, el que nació en Belén, el que se crió en Nazaret. Ese es el Jesús a quien tú persigues. En el 26:14 también, por lo estoy correlacionando. Está la misma, lo que le decía, que él está testificando ante Agripa. Y hay en el 26:14, si quieren lo pueden poner para que ustedes lo puedan leer. No lo busquen, pero si lo ponen. Dice el 26:14, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra. Todos. Era un grupo grande. Todos nosotros en tierra. Todos cayeron en tierra. Ante la presencia de Dios, toda rodilla se dobla. Ante la presencia de Dios, la tierra tiembla. Ante la presencia de Dios, todo tiene que tirarse al suelo. Porque nadie puede soportar la presencia de Dios. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra. Oigan, pero miren lo que qué lindo. Dice, oí una voz. Dice, oí, no oímos. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. ¿Sabe qué? Jesús nos habla en nuestro idioma. Si tú el idioma que tú domines es el inglés, te habla en inglés. Y si el idioma tuyo es el español, te habla en español. Y si eres cibaeño, te habla en cibaeño. Amén, sí. Él nos habla en nuestra propia lengua. Él nos habla en nuestra propia lengua. Sí. Porque Él quiere una relación íntima, como nos ha estado predicando el pastor Manolo, una relación íntima con Él. Y para tener una relación íntima con Él, y Él conoce toda nuestra manera de vivir, nuestro idioma, nuestros gustos, lo que nos gusta, todas las cosas. Entonces nos habla en nuestra propia lengua. Y primero nos habla por nuestro propio nombre, porque le dijo, Saulo, Saulo, Vicente, Vicente, ¿por qué no te acercas a mí? ¿Por qué no sigues? ¿Por qué no vienes a mí? Así me dijo ese primer día. Es necesario que venga a mí. Es tiempo ya de que no siga corriendo y andando en el mundo. Yo no te traje para eso, a ti a la tierra. Hay un propósito en tu vida ya, y este es el momento de comenzar a permitir que ese propósito se lleve a cabo. Y se lo dice a cada uno de ustedes. Wally, tengo un propósito con tu vida. Comienza verdaderamente a vivir la vida que agrade al Padre. Soy yo, Jesús de Nazaret, que te habla. Te estoy hablando en inglés porque tú hablas más inglés. Amén. Y así nos dice. Pongo el ejemplo de Wally, pero es para referirme a cualquiera de nosotros. A Marquitos, a Santiago, a Roberto, a Romano, aquí a Katy, a Harry, a todos. Él nos quiere, porque Él nos conoce por nombre. Él nos conoce, y qué bueno que Él nos conoce por nombre. Somos sus ovejas. Él nos conoce a cada uno. Y que nosotros identifiquemos su voz. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Nos habla con nuestro propio idioma y por nuestro nombre. Entonces, ya le dije del verso 8, así que dice Jesús de Nazaret. O sea que le especificó a quién es que tú. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En el verso 10 dice, y dije, estamos en el 22 ahora, 22:10. Y dije, dice Pablo, y dije, ¿qué haré, Señor? Esa es la pregunta importante también. ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, esto me gustó demasiado a mí. Le dice, levántate. No te quedes tirado ahí en el suelo. Yo no te quiero ahí. Levántate. Levántate del suelo.
Levántate de la situación por la que has estado atravesando. Levántate. Levántate. Y mire lo que dice. Y ve a Damasco. Y ve a Damasco. Y oiga lo que dice. Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Aleluya. Uno muchas veces lee. ¿Cuántas veces yo había leído esto y nunca había visto esto? Lo que dice ahí es: levántate, no te quedes tirado en el suelo. Ya yo te tumbé del caballo, de tus pies o de lo que sea, para que tú veas que el grande soy yo y el que quiere hacer algo grande contigo soy yo. Pero no te me quedes ahí tirado. No te me quedes ahí tirado, porque hay un trabajo grande que hacer. Hay un trabajo grande que desarrollar. Hay un propósito grande por el cual te llamé. No te quiero ahí en el suelo. Levántate de ahí. Dice: y ve a Damasco. Porque él salió para Damasco a buscarlo a todos los cristianos presos para traerlos a Jerusalén. Porque ese era su propósito, pero Dios tenía otro propósito con él. Sí, porque yo fui a la iglesia por primera vez porque que necesitaba una oración, que estaba envuelto en un negocio y no estaba yendo malísimo. Pero el Señor utilizó eso, pero ese fue el motivo para traerme. Pero ahí comenzó la cosa, ¿no? Pero el propósito era otro. El Señor dijo: sí, yo permití que tú te tiré al suelo para que perdiera todo ese dinero y te dieras cuenta que solo conmigo hay seguridad. Y que no importa negocio, no importa lo que tú hagas, conmigo está la seguridad. Así es que te traigo aquí por ese motivo, para que tú vengas a pedir oración. Porque cuando estamos en apuro siempre vamos a donde Él. Yo estoy segurísimo que si le digo que levanten las manos, todos los que vinieron por necesidad, que algo estaba pasando, no la levanten, no, pero yo sé que la mayoría, yo soy el primero que la levantaría, ¿no? Porque es así. Pero es lo que Dios permite que pase. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios nos ama tanto. Él nos ama tanto que aún nos pasen cosas difíciles humanamente, ¿no? Que nos va mal en un negocio, que hice tal unión y no me fue bien, que me pasó algo en mi familia. Tantas cosas que nos pasan, ¿no? El Señor lo utiliza solamente, esas cosas. Porque Él nos ama. Él dice: de esta es la única manera que yo puedo traerlo a mí, porque es bien durito. Sí, porque el mismo Pablo, ¿tú crees que Pablo, un hombre como era Pablo, tan conocedor, dice que él se vanagloriaba de decir: yo estudié a los pies de Gamaliel, que era uno de los mayores maestros que había en ese tiempo? Bueno, que lo que están en la clase, en el discipulado, hemos podido aprender eso, de que teníamos Gamaliel, Gilei, todos esos maestros, unos grandes maestros. Y Pablo se vanagloriaba de decir que él estudió a los pies de Gamaliel. Entonces, él, que salió con toda esa furia y con toda esa arrogancia para acabar con los del camino, como le llamaban, ¿no? Dios le dijo: yo te estoy permitiendo eso, Pablito, que tú vengas con toda tu furia y todo eso, pero yo te voy esa furia y todo lo que tú traes, todo ese odio, yo lo voy a tirar por el suelo, y entonces te voy a dejar ciego por 3 días, para entonces yo mandar a Ananías que ore por ti y te abra los ojos. Tiene que pasar esas cosas. Yo sé que él mismo, el apóstol Pablo, daba gracias a Dios después que dijo: wow, era necesario ir a Damasco. Así es que si tú no te has decidido todavía, por caminar en pos del propósito para el cual Dios te llamó, porque tú sabes para el cual te llamó. La visión nuestra aquí es la visión celestial. Bueno, inclusive hay un mensaje del pastor basado en este mismo texto, que la visión celestial, que la oímos el año pasado cuando nos reunimos todos los que servimos. Yo la había oído muchas veces, pero esa es la visión de nuestra casa, la visión celestial, la visión que viene de Dios. De que Dios sea el todo en nuestra vida, de que sea agradado en todas las cosas, que todo lo hagamos para Él. Esa es nuestra visión. Entonces, para eso Dios te llamó. Y si tú todavía no te has decidido de verdad, tienes que ir a Damasco. No te puedes quedar sin pasar por Damasco. Ponlo en tu agenda. El ir a Damasco. ¿Por qué? Porque allá dice, y allí se te dirá, oiga lo que le dice a Pablo: ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Wow. Ahí podemos ver que el plan de Dios está ya todo arreglado. Está todo preparado. Porque Él le dice: ve allá primero. Ve a Damasco, y cuando tú llegues allá, ya todo está preparado ahí.
Vamos ahora a ir a Hechos 9. Vamos a leer este texto también porque es algo que correlaciona con esto y nos habla mucho lo que pasó entonces ahí con Ananías. Hechos 9, del 10 al 17. Y esta tarde tenemos Biblina. Aleluya, soy discípulo del pastor Radamés, sepan eso. Entonces tenemos Biblina. Dice así. Todo esto tiene que ver con el camino a Damasco. Dice, había entonces en Damasco un discípulo. Eso me gustó a mí también. Que dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Oye, como el Espíritu no pone eso ahí por ponerlo, no. Un discípulo llamado Ananías. Uno que sigue al Señor. Uno que se parece al Señor. Uno que hace la voluntad del Señor. Uno que está pegado al Señor. Como nos decía el pastor Manolo esta mañana. Como la rama que está adherido al tronco. Recibiendo del tronco. Está adherido a Jesús. Porque fuera de él nada podemos hacer. Este Ananías era un discípulo. Un discípulo, dice, llamado Ananías. Primero dice discípulo, ¿no? Y después da su nombre. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Oye, qué lindo. A los discípulos el Señor le habla. A los discípulos el Señor le encomienda. A los discípulos Él le dice las cosas. Porque el Espíritu está ahí para decirnos. Ve, Vicente, y dale $100 a fulano de tal. Por decir no. Y tú te quedas, ¿cómo? Sí, el Señor lo puede hacer a los discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo tiene su oído atento. El discípulo está conectado con la fuente. El discípulo está conectado con todo lo que es de Dios. Y el discípulo va a hacer solamente la voluntad de Dios. Dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El discípulo siempre dice, heme aquí. Por ejemplo, ahora mismo, yo estoy aquí porque el pastor me llamó. Me dijo, Vicente, no puedo llegar como tenía previsto. El pastor Manolo tiene que ir a New Jersey. Te toca el domingo llevar el mensaje. Que yo dije, heme aquí, Señor. No podía poner excusas, pastor, no, que yo no sé. No. Yo fui llamado para servir. Yo fui llamado para ser un testimonio. Yo fui llamado para ser un testigo de las cosas que Dios me va revelando cada día. Y compartirlas con ustedes es un gozo. ¿Por qué? Porque para eso estamos, para edificarnos los unos a los otros. Y no vengo aquí a exponer este mensaje buscando palabras bonitas. No. Que sea una vivencia. Que sea una vida. Que yo le estoy diciendo esto y yo verdaderamente que esto lo creo todo. Para mí, y sé que es una necesidad. Porque si yo no hubiera pasado por Damasco, también corro hacia Damasco. No me detengo y corro hacia Damasco. ¿Por qué? Porque si el Señor me llamó para un propósito, yo quiero saber cuál es el propósito. Y yo quiero recibir la instrucción del dueño del propósito. Y yo quiero que Él me dirija en todo lo que es su propósito. Porque el propósito es conforme a su llamamiento. El propósito es conforme a lo que Él es. El propósito está en armonía con lo que Él es. Con su ser, con su pensar, con todo lo que Él es. Entonces el propósito no es mío. El propósito le pertenece a Él. Y yo necesito estar conectado con Él para poder llevar a cabo el propósito. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces que siempre esté en nosotros la palabra, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Dios anda buscando hombres y mujeres que estén dispuestos verdaderamente. Y sabes qué, si tú te pones a ver por toda la Biblia, aquí entendemos que esto es una ciudad de mucho trabajo y muy agitada y muchas cosas. Pero Dios sabe que Dios hace. Dios llama a los que están bien ocupados. Sí, a mí me llamó estando bien ocupado. Me acuerdo que tenía 2 restaurantes, estaba volviéndome loco. Trabajando, sí. Y yo dije, wow, pero ¿cómo Dios me llama a mí ahora? Y pero entonces entendí. Yo dije, no, espérate. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Salir de un negocio de esto. Si tú entiendes que Dios fue que te llamó y que Dios te quiere hacer parte de su reino y que tú seas un instrumento en sus manos, una vasija de Él, nada va a obstaculizar eso. Pero tú tienes que tomar la decisión y decir, yo mismo dije, wow,
Porque cuando yo llegué aquí y comencé a recibir estas palabras, y yo digo, wow, eso es para mí, yo necesito esto, Dios me creó para esto. Fue como que me trajo a un ambiente donde estaba preparado de antemano. Yo no lo sabía, pero cuando llego me siento que todo eso es parte de lo que Dios tenía conmigo. Es como que tú vas a un lugar que todo se te hace conocido, que todo está de acuerdo con lo que tú sueñas o que tú soñaste, como que todo se preparó. Y así es lo de Dios. Porque cuando Él pone ese sentir en nosotros, en las cosas de Él, tú te sientes agradado, tú te sientes bien. No te sientes como algo que que te cuesta, no. Es algo que tú lo haces con deleite, con gozo. Aleluya. Él es bueno. Aleluya. Y muchas veces la gente que te conoce, que te dice, ¿a qué iglesia tú vas? Por ejemplo, voy al Bronx. Oh, pero tú vives cerca del Kennedy y vas al Bronx. ¿Y por qué? No, porque ahí Dios me llamó. Porque ahí está el propósito para el cual Él me trajo a esta vida. Y ya Él me habló, que te habló. Ya pasé por Damasco. Sí, ya no hay vuelta atrás, ya estoy seguro de lo que Él hizo, de lo que Él está haciendo, ¿no? Entonces no se puede volver atrás. Hay que tomar riendas a seguir adelante, continuando en el propósito, dejándonos guiar por Él solamente. Y esto no quiere decir que vivimos una vida como que no tenemos también sí, tenemos situaciones. Yo soy humano, y el pastor y todos los que predicamos somos humanos, personas que estamos expuestos a todas las cosas, que tenemos emociones, que hay momentos que nos podemos sentir tristes, pero hay una cosa que nunca puede venir a nuestras mentes, y es que nosotros estamos aquí porque fue Dios que nos trajo, y Él nos puso en este propósito, y Él va a terminar la carrera con nosotros. Él nos va a perfeccionar. Él nos va a perfeccionar. Aunque pase, ¿cuántas veces uno no se siente cansado físicamente quizás, o te duele la cabeza o cualquier cosa en la mañana, y tú quisieras quedarte un par de horas más dormido? No, pero hay algo mayor. Hay una fuerza mayor. Es necesario. Vamos a verlo más adelante, esa palabrita. Es necesario continuar. Es necesario ligarme, como leía al principio. Es necesario atarme al propósito. Si ya me fue revelado el propósito, si ya yo sé por qué estoy aquí, porque es necesario que sepamos por qué estamos aquí. Como dice el pastor, cada uno tiene que saber por qué se embarcó en este barco. Sí, porque en medio de la tempestad después no te quieras salir. Exactamente, así tú tienes que tener definido por qué estás aquí, por qué te embarcaste aquí, por qué viniste a este puerto para salir, para zarpar. Entonces yo, gracias a Dios, el Señor me abrió los ojos y tengo la seguridad de que fue Él, de que fue Él que me trajo aquí por su propósito. Entonces, si yo sé que eso es lo que ha pasado con mi vida y tú lo sabes también, entonces es necesario que vivamos eso, que hagamos nuestra parte para que podamos cumplir con ese propósito y que no se convierta en algo rutinario, algo metódico, que estoy los domingos, que adoro, que brinco, que salto, que lloro, que hago. Es hermoso todo eso, pero tiene que ser algo con convicción, algo que me dé la seguridad de que lo que yo hago no es porque es algo mío. Yo lo hago porque el que planificó todo me llamó, me habló y me llevó a Damasco y me dijo que estaba todo ordenado. Dice, como le dijo a Pablo, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Oye, tú sabes que cuando tú llegas al propósito, que tú no sabes nada, ¿no? Pero Dios lo tiene todo ordenado y todo preparado. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Saber. Señor, háblame, dime. ¿Qué es lo que tú quieres con mi vida? ¿Tú quieres que me vaya de retirada para Santo Domingo y no trabaje más y salga corriendo de Nueva York a la nieve? Como no me gusta estar apaleando nieve a mí. Pero el Señor es tan bueno, oigan esto. Sí, me viene por el Espíritu. No sé si lo había dicho en otra ocasión, pero me viene por el Espíritu ahora y pensando en eso estaba. Siempre el apalear en la nieve me pone mal a mí. Ahí está Carmen, me da asma. Me da un asma que me asfixio, no puedo respirar. Tengo que sentarme y ponerme y me pongo mal. Oye, el Señor es tan bueno. No sé, hace 2 años, 3 años que comenzó a nevar. El primer día, me acuerdo, creo que fue jueves, sí.
y una nevada grande. No sé si fue en el año 17 o 16, una nevada de esas. Y yo, wow, veo por el patio, está eso full de nieve. Digo, así debe estar el frente. Wow. Y me pongo la ropa, me pongo unos pantalones Fuerte Azul, unos pantalones abajo de eso, una suera, camiseta, abrigo, gorro, bum, bum. Y antes de irme yo digo, ay Señor, si tú me mandaras a alguien aquí. Wow, que apaleara esto, ¿verdad? Pero digo, ¿y quién? ¿Quién va a venir aquí? Si tenemos vecinos, pero que no nadie para hacernos eso. Entonces, cuando yo ya decidido salgo y veo por el ojo de la puerta y veo todo limpio. Wow. No, delante de Dios se lo cuento. Delante de Dios. Dios es mi testigo. Y entonces, la hermana de Carmen que vive con nosotros arriba, alguna vez ella lo hace, apalea. Ella es como un hombre, ella se faja. Sí. Y entonces yo dije, eso fue María. Eso fue María que lo hizo. Y la llamo, María, María. Dime, Vicente, ¿tú limpiaste la nieve? No. Que no limpió la nieve. Wow. Y entonces me quedo ahí dudoso. Pasó un rato, no salimos ese día, nos quedamos en la casa. Cuando al poco, como pasan un par de horas, vienen, me tocan la puerta. Cuando voy yo a la puerta allá y veo a este señor, nunca en mi vida lo había visto. Nunca. Primera vez que lo veo. El hombre no sabe inglés ni español. Es de Pakistán. Por ahí hay muchos pakistaníes. Oye, y él me hace señas y me dice. Él me hace señas y me dice que él limpió ahí. Y yo dije, wow. Pero mire, nunca lo había visto en mi vida. Y yo de una vez dije, $30. Digo, mire, yo haciéndonos señas era porque no. Saco $30 y se lo doy y le digo, mira. O sea, él me entendió. Pero dije, cada vez que nieve, tú vienes y tienes $30. ¿Quién le dijo a ese hombre que viniera a limpiarme a mí? ¿Quién le dijo? Yo todo se lo atribuyo a Dios. Él no me conocía a mí. Yo no lo conocía a él. Pero Dios nos ama tanto. Como hijos que somos, nos ama tanto. Muchos podrán decir, Vicente tiene una super fe increíble. No. Es que ¿quién lo iba a mandar ya? Ese hombre no me conocía a mí, ni conocía a nada, ni yo lo había visto. Pues desde ese entonces el hombre está ya contratado. Ahora, la última nevada que cayó, veo yo limpiecito ahí. Al rato ahí viene el hombre. Digo, 40 le di ahora. Aleluya. Dios es bueno, ¿eh? Dios es bueno. Dios nos cuida. Son pequeñas cosas, vivencias, pero es así. De cuántas cosas Dios nos libra. ¿Por qué? Pero todo ¿por qué? Hay una razón. Por un propósito. Por un propósito que cumplir. Aleluya. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces dice el 11, y el Señor le dijo, levántate. Oye, es un discípulo. Ya él le dijo, heme aquí. Levántate, párate de ahí, no te me quedes ahí, Ananías, hay un trabajo que hacer. Y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí él ora. He aquí él ora. Oye, el Señor sabe todo. El Señor, mira, tiene sus discípulos para ejecutar órdenes. A Pablo, que lo está transformando, que lo está convirtiendo, lo lleva a ese lugar. Lo llevaron de la mano porque estaba ciego. No lo entran ahí y él está orando. Y el Señor va ahí y se le revela a Daniel, mira, la oración de mi amado, de mi hermano Saulo llegó hasta mí. Y yo te la estoy mandando a ti para que tú vayas allá a hacer una orden especial. Y así pasa. Así pasa en nuestras vidas. Ese es el mismo Dios. Ese Dios de ese tiempo es el mismo Dios de ahora. Y Él a sus discípulos también nos va a hablar y nos va a encomendar cosas. Ay, que el Señor es tan lindo. Me llama una muchacha un día a la cabaña, oigan esto, santo. Y me dicen, patrón, me dicen los muchachos, lo está llamando una muchacha, ¿cómo que se llama, Carmen? La mamá de la niña.
Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, y yo creo que es una vendedora, porque no sé quién es. Que es una vendedora o algo, que yo le estoy diciendo como que no me la pase. No. Tú sabes, como uno dice cuando es alguien. Pero no sé por qué algo me dice, sí, cógelo. Coge el teléfono. Y yo cojo el teléfono. Hello, Cristina. Cristina se llama. Coge el teléfono. Hello. Dice ella, mire, ¿usted Vicente? Sí. Usted no me conoce a mí. Y llorando. Pero yo soy hija de fulana de tal, que es de su mismo pueblo, me dice ella. Yo sé que usted es cristiano, me dice ella. Dice, entonces, mire, y comienza a llorar. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué se trata esto? Entonces, sí, entonces me dice ella, mire, el Señor me dijo que lo llamara a usted. Oye, son cosas mayores. Digo, ¿y qué te pasa, hija? Oye, ya yo me pongo como en son de pastor. Sí. Y no era pastor todavía, pero sí, pero Dios preparando el camino. Sí, amén. Aleluya. Y yo le digo, ¿qué te pasa, hija? Dice ella, no, mire, lo que pasa es que mi esposo se fue de la casa. Digo, ¿tu esposo? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué tú hiciste? No, le tiré la ropa a la calle. ¿Qué sé yo? Le tiré toda la ropa en una bolsa negra. Digo, no, primer error que hiciste. Digo, ¿y qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo haga? Dice, no, yo quiero que usted venga a visitarme con su esposa. Digo, wow, primera visita que yo hago, así como cristiano. Eso fue hace muchos años, no estábamos acá todavía. Y entonces, yo le digo a Carmen, mira, me llamó una muchacha que se llama, yo dije muchacha porque le oí la voz que era joven. Y me explicó esto y esto. Era un viernes, me acuerdo, que teníamos mucho trabajo, estábamos trabajando. Digo, entonces, pero tenemos que ir ahí después de esto, tenemos que ir ahí a esa casa. Porque yo me sentí como con la obligación, con que había una necesidad. Y yo no era pastor, era así un simple cristiano, vamos a decir. Pero que no necesitamos títulos para estas cosas. Solamente hay que ser discípulo y oír la voz de Dios. Amén, sí. Entonces esta muchacha, yo le digo, Carmen, después del trabajo, yo le dije, mira, nosotros podemos ir después de las 5 de la tarde. Sí, está bien. Dame la dirección, nos la da, era ahí mismo en Corona. Bueno, pues salimos, vamos, llegamos a la casa y estamos, nos abre ella, nos sentamos. Yo no la conocía a ella, conocía a su mamá, pero a ella no. Entonces nos ponemos a hablar, ella llorando y contándonos. Entonces veo yo una foto del matrimonio y veo el esposo, yo lo conozco. Sí, cuando veo la foto yo lo conozco y Carmen lo conocía también, porque en ese tiempo teníamos otro restaurante y él iba mucho, era un taxista. Y lo vemos ahí, yo dije, wow. Y un muchacho que se veía muy bien. Bueno, aparentemente, tú sabes, tranquilo. Entonces, bueno, comenzamos a hablar con ella y después que ella nos explicó y todo, el Señor me puso de consejero. ¿Por qué? Porque fue Él que la puso a ella que llamara a mí para que Dios iba a poner la palabra en mí, que yo simplemente no me sentía preparado. ¿Qué yo le voy a decir a esta muchacha? ¿Verdad? Pensé yo. Pero cuando comencé a hablar, era todo planificado por Él. Era todo planificado, pero entonces yo comencé a decirle a ella, mira, ¿tú lo quieres? Sí. Tenían dos hijos varones, y me cuenta por qué fue la cosa y qué sé yo cuánto. Bueno, entonces, para no cansarle el cuento, yo le dije, mira, lo primero es una cosa, hay que buscar la manera de que él vuelva. Y yo no quiero que tú le tires nunca más la ropa a la calle. Nunca haga eso. Yo le dije, ahora, ¿qué es lo que más le gusta a él? Le dije yo. A él le gusta un morito de guandule con carne guisada. Digo yo, vamos a prepararle un morito así como a él le gusta. Para traerlo otra vez que venga. Yo le dije, si tú me das el permiso, yo hablo con él. Yo hablo con él y hablo para ver si él quiere volver. Y ella me dijo, sí, tiene el permiso. Pues yo, saliendo de ahí, lo llamé de una vez. Fulano, esto. Sí, me cuenta que él no quería irse, que él la quiere, que quiere su familia, que quiere sus hijos. Bueno, para no cansarle el cuento, ella todos los años nos lleva a una niña que debe tener ya como 12 años. Una rubita hermosa que la tuvieron después de esa reconciliación. Oye, y yo digo, wow, cómo Dios actúa, cómo Dios hace, cómo Dios nos usa aún sin saber. Y no poniéndome yo como la última Coca-Cola en el desierto. No, es que Dios lo hace con todos. Es que Dios lo hace con todos. Y es la vida verdaderamente que Él quiere que nosotros vivamos. Que seamos eso, edificación para los demás, ayuda para los demás. En todo el sentido, en todo lo que necesiten.
Cuando yo puedo ayudar a alguien en cualquier cosa, uno siente porque es natural, uno siente una satisfacción. Por ejemplo, de ver ese matrimonio restaurado, de ver una niña que nació después, que creció, que ellos están felices. Tú dices, wow, ¿no es hermoso? Y ese es el plan de Dios. Dios tiene maravillas para nuestras vidas. Hay cosas preparadas que nosotros no ni imaginamos. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros en tantas cosas para que llevemos su amor, para que llevemos su misericordia, su bondad. Para eso Él nos llamó a esta vida cristiana. No es para llenar un asiento más. No es para vaciar el infierno, como dice nuestro pastor, ni llenar el cielo. No, hay un propósito. Hay un propósito con cada uno de nosotros. Y haciendo todas estas cosas es que nos vamos a parecer a Jesús. Es que nos vamos a parecer a Él. Vamos a seguir leyendo. Dice el 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ya Pablo había visto lo que iba a pasar. Dice el 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todo lo que invocan su nombre. Mira, cogió miedo Ananías. Cogió miedo por la fama que tenía Pablo. Pero él ya había dicho: heme aquí. Y él sabía que fue Dios que lo estaba mandando. O sea que había que cumplir con la misión. Entonces el Señor le dijo: ve, oye, porque instrumento escogido me es este. Así como tú lo ves, como perseguidor que es todavía, porque todavía no ha dejado de ser. Como perseguidor que es un instrumento mío. Yo lo voy a usar como tú no te imaginas. Y yo me imagino que Ananías quizás dijo: pero yo creo que el Señor te ha equivocado aquí, porque sí, decirme que este hombre va a ser un testigo y que va a hacer tantas cosas, no lo creo de lo que se habla de él. No. Cuando Dios manda, acude, ve, obedece, es otra cosa. Que cada uno, él obedeció instantáneamente a la orden que Dios le había dado. Instrumento aquí es la misma palabra como que vasija. Instrumento escogido me es este, oye, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces mira lo que le dice el 16. Porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué nos dice el Señor? Que no es necesario padecer por su nombre. No es necesario. Y esa palabra necesario es muy interesante. Muy interesante. No le voy a decir todavía porque quiero llegar ahorita ahí más tarde. Porque yo le dije que este mensaje se llama atado a su propósito, ¿verdad? Ok. Le es necesario, porque le es necesario padecer por mi nombre. Ananías entonces dijo: bueno, ya son palabras mayores. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Lo primero que le dice es que le quitó la vista. Cuando cayó al suelo perdió la vista. Dice: entonces es necesario que mande un discípulo mío para que él recobre la vista. Pero para que, o sea, ¿qué nos deja dicho eso a nosotros? Que tenemos que dejar todo lo viejo atrás, todo lo que veíamos atrás. Nuestra visión Dios la quiere fresca para Él. Que nuestra vista solamente vean lo que es de Él. Que no haya nada que nos lleve al pasado. Que nuestros ojos solamente vean lo que es de Dios. Que nuestros ojos no lo usemos para ver lo que no agrada a Dios. Que nuestros ojos, ahora que Él nos los abrió, porque totalmente estábamos ciegos todos, y ahora que Él nos los abrió, es necesario que nuestros ojos sean para ver lo que es de Dios, para ver sus maravillas, para ver las obras, para ver el plan que Él ha determinado con nosotros. Esa es la visión que Dios quiere en nosotros. Por eso lo dejó ciego 3 días.
Te dejo ciego 3 días para que se quede atrás todo tu pasado. Y ahora que recobras la vista, ahora tú puedas verme a mí en todo el esplendor de mi majestad. Entonces tú y yo, si ya fuimos a Damasco, tenemos una nueva visión. Una nueva visión. La visión de Dios. La visión celestial, la visión que solamente está enfocado en todo lo celestial, en todo lo que viene del Padre. Ya nuestros ojos no se enfocan en nada de esta vida. Ya nuestros ojos no se enfocan en nada de esta tierra. Aunque tenemos estos ojos naturales, pero vemos más allá. Más allá de lo que podemos alcanzar a simple vista. Nosotros vemos a Dios en todo. Por eso le decía de estas pequeñas cosas que pasan en nuestra vida. Yo no puedo atribuírsela a la suerte o qué pasó. No. Es plan de Dios. Dios interviene en todas esas cosas. ¿Por qué yo estoy aquí en esta casa, en esta iglesia? Porque Dios quiso que así fuera. Estaba en un lugar y yo decía, Señor, yo quiero verdaderamente llegar a esa iglesia donde se te agrade. Sin saberlo lo dije, porque era un niño espiritual. Quiero ir a una iglesia donde se te agrada, donde se vive verdaderamente tu evangelio. No sabía lo que estaba diciendo. No sabía la demanda que me estaba poniendo. Sí. ¿Y cómo llegué aquí? Yo no sabía de nadie que estuviera aquí que me hubiera dicho. Una señora me da un DVD y me lo pone en el saco un domingo en la iglesia. Me lo entra ahí. Y después que llego a la casa veo el amanecer de la esperanza. Un mensaje, lo veo, digo, wow. A primera vista, flechado. Sí, porque estaba orando, oiga, es que Dios es grande. Aleluya, amén. Por eso no dejemos de orar nunca. Lo más difícil que tú creas. Por ejemplo, alguna vez uno dice que los hijos que están lejos, que no quieren venir. O sigue orando, que un día lo verás aquí. Nosotros estábamos orando, ella y yo, por esa iglesia que queríamos venir, que Dios nos llevara, donde fuera algo genuino. Yo decía que fuera una iglesia como la iglesia primitiva, donde todos nos amáramos, donde todo fuera en común. El cristianismo yo lo veía así, tan hermoso, ¿no? Y entonces, hasta ese momento, que esa señora, ¿quién le dijo a ella que yo no le dije a nadie que me quería ir de donde estaba? No, pero estábamos orando, le estábamos pidiendo a Dios. Y como hizo Dios con Ananías, así hizo con ella. Fue y le habló y le dijo, mira, Vicente y Carmen están orando. No le diría así, pero le dijo, yo quiero que tú me le lleves un DVD de esa iglesia, porque ellos están orando y quieren ir a una iglesia de esta y de esta manera. Y Dios quiero que tú lo lleves ahí. Y entonces me lo da y lo veo. Y cuando vemos el mensaje yo digo, queremos verdaderamente. Hasta que llegamos aquí y aquí estamos. Y seguiremos. Y de aquí para el cielo. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? El énfasis, ¿por qué? Porque estaba en el plan de Dios. Estaba planificado desde antes de yo nacer. Desde antes de que fuéramos engendrados en el vientre de mi madre. Ya estaba planificado eso. Y mi mamá que era una católica, bien católica, pero nacida de nuevo. No porque fuera mi mamá. Ella decía, yo quiero que tú seas un sacerdote. Aleluya. Y ella lo decía pensando un sacerdote de sotana, ¿verdad? Pero aquí estoy, sacerdote, según el orden de Melquisedec, porque el heredero de Jesús. Y el Padre dio un decreto especial, porque Jesús no pertenecía a la casa de Leví, sino a la casa de Judá, y no podía ser sacerdote. Pero el Padre, para que tú y yo estuviéramos aquí como sacerdote, dijo, doy un decreto y te hago sacerdote según el orden de Melquisedec. Y tú eres mi sacerdote. Y cada uno de ustedes son mis sacerdotes por herencia celestial. No por nada humano, no porque somos lindos o feos o que tengo gracia. No, porque Dios le plujo. A Dios le plujo. Aleluya, eso merece otro aplauso. Sí, aleluya. Él le dice que mandó a Ananías para que recibiera la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Aquí analizando la lectura completa, todo lo que he leído, la primera pregunta que Pablo hace, dice, son 2 preguntas importantes que el pastor lo recalca mucho en el mensaje de la visión celestial. Dice, ¿quién eres, Señor? O sea, en el camino a Damasco, cuando tú estés allá en Damasco, si no ha ido todavía, pero no deje de hacer ese viaje. No lo deje de hacer ese viaje, porque es muy importante para tu vida espiritual.
Es ahí donde Dios va a revelar el propósito que tiene para contigo. Porque ahí fue donde Él le reveló a Pablo para qué era que lo quería. Dice, para que le predicara a reyes, a gentiles y al pueblo de Israel. Ya Pablo estaba definido y Pablo supo que fue Jesús que le habló. Y algo lindo también, ¿sabes qué? Que fue Jesús resucitado. Ya Jesús había resucitado cuando se le apareció a Pablo. Ya fue Jesús resucitado con el poder del Padre. Aleluya. Y ese es el Jesús que está en Damasco. El Jesús resucitado. El que tú necesites ese encuentro con Él. El que tú necesites esa cita con Él. Así que nunca cambies esa cita. Él está atento, Él te está esperando. Él está en el camino. Él está en el camino a Damasco esperándote. Así es que no rehuyas y decídete a ir a Damasco. Porque todo lo que te va a pasar es bueno. Aleluya, dale otro aplauso. Pues sí, como decía la primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Eso es lo primero que tenemos que preguntar. ¿Quién eres, Señor? Para que Jesús se identifique, porque dijo, soy Jesús de Nazaret. Y así te va a decir a ti, cuando tú estés allá en el camino de Damasco, cuando Él te tumbe al suelo y te quites de la arrogancia y la altivez o lo que sea, el conocimiento, lo que sea, porque Él quiere Él mismo capacitarnos. No quiere que utilicemos nada del mundo. Yo no soy ningún elocuente ni una persona que antes estaba dando charlas. No, yo soy un simple hombre de trabajo, pero que a Dios se le antojó utilizarme para ser un instrumento suyo. Pablo era aquí un hombre muy capacitado, ¿no? Pero sin embargo tuvo que dejar todo ese conocimiento, tuvo que tirarlo por el piso y dejarlo atrás. Dios anda buscando hombres con corazones, porque son los hombres que van a hacer la voluntad de Él. ¿Quién eres, Señor? Es la primera pregunta. Necesito saber quién es el que me llama. Yo soy Jesús de Nazaret, Él dijo. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Oye, ¿cuánta gente a nuestro alrededor? Quizás hasta familiares cercanos de nosotros, hermanos que están con nosotros. Y tú le hablas y no oyen la voz. Y quizás, ¿cuántas veces Dios nos utiliza a algunos de nosotros para eso? Y es Dios hablando a través de nosotros. Dios hablando, o sea, invitándoles a que vengan a Damasco y no oyen. Porque Pablo dice que había un grupo grande con él. Y él solamente fue que identificó la voz. Porque fue directamente a él. Dios le dijo, a ti es que te quiero. Los otros solamente oyeron un ruido, un murmullo. No pudieron identificar la voz del que hablaba, dice Pablo, del que hablaba conmigo. La segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? O sea, tremenda pregunta. ¿Por qué? Porque queremos saber la instrucción. Cuando vayas a Damasco ya sabes lo que tienes que hacer. La primera pregunta, ¿quién eres, Señor? La segunda, ¿qué quieres que haga? Saber la instrucción. ¿Para qué me llamó? Él dice, levántate, no te quedes en el suelo. Lo que está, yo te llamé y te llevé a Damasco porque ya está ordenado. Ya yo preparé lo que yo quiero que tú sepas. Lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a hacer después, ya está preparado. Tú no vas a tener que improvisar ni hacer cosas tuyas. Yo la tengo toda preparada para que tú las hagas. Hay algo hermoso que él le dice, déjame ver, si es en el 22:14, que eso me gustó muchísimo. 22:14, sí, aleluya. Entonces esto es Ananías que le dice a Pablo. Ananías le dice en el 22:14 y él dijo, Ananías dijo a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, oye, para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Aleluya. Oye, pero lo primero que dice, Él te ha escogido a ti y así a cada uno de nosotros. A mí, a ti, se lo dijo a Pablo en ese momento, pero te lo está diciendo a ti. Yo te escogí para que tú conozcas cuál es mi voluntad. Porque tú tienes que dejarte guiar por la voluntad de Dios. Y eso es lo que tú debes procurar hacer, la voluntad de Dios. No que tú inventes con tantas cosas que quizás tú crees que esto. No, hay una voluntad. Hay una voluntad que es la voluntad de Dios, la que tú debes hacer. Y tú debes, por eso cuando vayas a Damasco, tú tienes que decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Además de quién eres, Señor, ¿qué quiere que hagas? Muéstrame tu voluntad.
Dice, porque cuando tú conozcas la voluntad mía, entonces verás al justo. Me verás a mí, verás a tu Hijo, a Jesús. Y vas a oír la voz de su propia boca. Aleluya. ¿Tú te imaginas? Vas a oír la voz de su propia boca. No es nadie más que te va a mandar un mandado, ni te va a decir, ni fue Vicente que me dijo. No, es el mismo Dios con su propia boca el que te va a hablar. Es el mismo que el día que te hizo parar al frente para reconocerle como Dios y Señor, para que tú reconocieras tus pecados y le aceptaras. Esa misma voz que te habló te va a hablar y te va a decir, ahora tengo un propósito para ti, ahora tengo un propósito para estos que recibieron al Señor en este día. No se queda aquí solamente, hay que caminar con Él, hay que proseguir con Él y saber cuál es su voluntad para poder hacer su voluntad. Jesús dijo, hacer tu voluntad me ha agradado, oh Dios. Que nosotros podamos decirlo, hacer tu voluntad me ha agradado, oh Dios. Que ya no caminemos por nuestra propia voluntad, por nuestros propios deseos. Porque cuántos deseos, cuántos planes, cuántas cosas nosotros hacemos. Pero hay una voluntad perfecta y agradable que es la voluntad de nuestro Padre. Dale un aplauso. Hay una tercera cosa que es muy importante. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Quiero hacer tu voluntad. Pero hay otra bien importante. ¿Cuál es? Obediencia. Porque tú puedes decir todas esas cosas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y el Señor te va a decir quién es. Soy Jesús de Nazaret. ¿Qué quieres que haga? Que vayas a Damasco y recibas esto, Entonces, ahora te falta obedecer. Hacerlo una realidad en tu vida. Esa instrucción que tú estás recibiendo en Damasco, el Señor quiere que tú la obedezcas. Porque si no la obedecemos, es como si no hubiéramos oído nada. Es como si no hubiera pasado nada. Y es una de las cosas que podemos ver más en la iglesia, que somos desobedientes. Sí, porque Dios nos da una instrucción y queremos hacerla a nuestra manera. Él le dijo, ve a Damasco y en tal sitio vas a estar. Y tú tienes que hacerlo como Él lo diga. No es porque dice, no, pero si yo me voy por aquí, doblo allí en tal sitio y entonces me voy ahí a Jope. No. Fue a Damasco que te dijo que fuera. Exacto. Entonces vamos a Damasco. ¿Cuántos se animan a ir a Damasco? No por complacerme a mí ni por sentirse bien, no. Verdaderamente es necesario ir a Damasco. Es necesario ir a Damasco. Entonces es necesario obedecer. Aleluya. Vamos a leer, vamos al 26:19. 26:19. Que también es parte de esta misma narración. Pero en cada una de las que hemos leído siempre dice algo diferente. Porque aquí Pablo obedece a la instrucción. Amén, ahí está, dice. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ay, santo, oye, esa palabrita suena hasta fea. No fui rebelde a la visión celestial. El 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, Pablo cumplió al pie de la letra. La instrucción que le dio el Señor a través de Ananías, la cumplió al pie de la letra. Porque lo primero que hizo fue, dice que no fui rebelde a la visión, sino que obedecí. Y la rebeldía, eso abunda tanto. Eso aquí no, yo sé. Aquí no, yo sé que no. Pero es algo que abunda tanto en nosotros, los cristianos. Yo no sé por qué. Que Dios saque ese espíritu de rebeldía, así porque oye lo que yo me llamó la atención decir, bueno, ¿por qué Pablo dice eso? Que no fui rebelde a la visión celestial. Y dice, la palabra rebelde es una persona que es impersuadible. Tú le puedes decir, mira, no, porque tú sabes que nuestro propósito, y siempre tiene una cosa para evadirte, para no aceptar que esté equivocado. Y se mantiene en su postura y comete locuras. Porque se van de la iglesia, dejan el propósito y tú dices dentro de ti, pero Dios mío, ¿cómo es posible que no pueda ver? Que no pueda ver, porque parece que está ciego completamente.
Dice, impersuadible, es un rebelde impersuadible, desobediente, contumaz, porfiado, no pierden, y tenaz por mantener un error. Wow. Qué fácil es reconocer cuando uno se equivoca, porque somos humanos y nos vamos a equivocar tantas veces. ¿Y qué? No nos cuesta decir, sí, me equivoqué, pastor, perdónenme, o me equivoqué, Carmen, perdóname, me rindo, fallé. Es fácil. El hombre que pasa por Damasco no es rebelde. El hombre que pasa por Damasco es obediente. Va a obedecer a la voz de Dios. Va a querer hacer el propósito para el cual lo llamó. O sea, fuera rebeldía de esta casa. En el nombre de Jesús. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. De una vez. Fue una transformación total. Porque cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, somos transformados totalmente. No vamos a seguir siendo lo mismo. Dice, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El 21, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. El 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Mira qué lindo Dios. Dios siempre viene en nuestro auxilio. Somos parte de su propósito. Él nos incluyó en su propósito. Él siempre va a estar pendiente. Porque si uno padeció y sufrió tantas cosas, fue Pablo. Una vez lo apedrearon, dice que lo dejaron por muerto. Parece que según se le tiraron encima a los discípulos, lo resucitaron. Pero ¿cuántas veces fue? 39 veces azotado. Cárceles, prisiones, naufragio. ¿Cuántas cosas? Y sin embargo, él estaba ligado. Él estaba atado al propósito. Ese es mi mensaje. Él estaba atado al propósito. Él estaba ligado al propósito. Y era necesario que pasaran todas esas cosas. Porque si él coge miedo, él no cumple con ninguna de esas instrucciones que el Señor le había dado. Dale un aplauso al Señor. Vamos a leer el versículo, el 20:17 otra vez, para ir ya terminando. ¿Cuántos quieren ir a Damasco? Amén. Aleluya. Dice así, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Oiga lo que él dice, Pablo, qué lindo. Sirviendo. No había otra palabra más adecuada para decir sirviendo, porque eso es lo que somos. A eso somos llamados a servir, sin esperar nada a cambio, sin esperar ninguna recompensa, solo el agrado de Dios. Por eso es que tenemos que estar bien muertos, porque ¿quién no quiere ser recompensado? ¿Quién no quiere brillar? Tenemos que pisotearlo bien duro eso para que no nos salga, porque todos queremos, si hacemos algo, que nos reconozcan, que digan, oh. Pero tenemos que estar bien muertos para solamente servir. Esa es la vida del reino de Dios. Servicio totalmente. Y Pablo lo entendió eso. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad, sin ninguna arrogancia, sin ninguna altivez, sin nada de qué jactarme, solamente servirle a Él. Porque ese es el motivo para el cual Él nos llamó. Su reino es servicio. Los ángeles están atentos a cualquier orden del Señor. Como el pastor ilustra muchas veces que dice, llega Gabriel sacudiéndose las alas en el trono de Dios y dice, Gabriel, ¿de dónde vienes? Vengo del Bronx. Oh, sí, fui a una misión especial allá. Fui a visitar a un hermano que se llama Vicente, que tenía una necesidad y fui a socorrerlo. Amén. Dice, pues mira, Romano allá en New Jersey te está esperando también. ¿Y qué hace Gabriel? Él no dice, Señor, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo estaba ya listo. Después que yo llego del Bronx cansado, ahora ahí para New Jersey tan cerquita que estaba. No, él no hace nada de esas cosas, sino que despega, deja el plumaje ahí mismo y arranca. Aleluya. Sí. Porque esa es la vida del reino. La vida del reino, ¿sabes? Yo lo reconozco. Por ejemplo, yo toda mi vida, digo esto para testimonio, yo toda mi vida he sido jefe. Siempre he tenido negocios y he mandado siempre un grupo. Ahora mismo tengo como 24, 23 que mando, que son subalternos míos. Pero aquí,
el que manda es Él. Y en mi vida el que manda es Él. Ahí yo no me gobierno. Y aquí hay una autoridad en la casa, nuestro pastor Juan Radamés. Y el pastor Santiago, cuando está también dirigiendo algo, es la autoridad. O si él está encargado de la autoridad. Entonces nosotros, es algo en la vida del reino normal. Normal. Que someternos, sujetarnos a la autoridad. Esa es la vida del reino. Que es muy lindo decirlo, pero duro vivirlo. Pero ¿qué? ¿Sabe una cosa? Yo lo quiero vivir. Y yo cada día quiero pisar más la carne. Porque la carne se resiste. Y la carne te dice: Vicente, pero tú siempre has sido jefe y a ti ahora te está mandando. No, yo entendí que en el reino de Dios Él es el que gobierna. Él es el que Él es el Señor. Él es el Señor. Al que Pablo se le apareció el Señor. Aleluya. Oye, que Dios nos ayude, porque esa es la vida del reino. Esa es y no se va a terminar, porque en la eternidad también estaremos adorando al Padre por toda la eternidad y sirviendo. Solamente servicio. Nosotros fuimos llamados para servir. Y sabe una cosa que yo no sé si alguno podrá corroborarme y decirme, pero cuando uno fue hecho para servir, tú te sientes bien haciéndolo. Y tú no te sientes menos. No te sientes menos porque alguien te manda, alguien te dice: no, yo entendí que ese es el reino de Dios, que esa es la vida del reino de Dios. Entonces yo me imagino que Pablo aquí, por ejemplo, Pablo, que era un hombre con tanta elocuencia, con tanto conocimiento, tuvo que bajarse para que Ananías, que era un discípulo, viniera donde él a orarle, a ponerle las manos, y después anduviera con los demás discípulos. Por ejemplo, Pedro, Jacobo, que estuvieron con Jesús. Él no estuvo durante los años de Jesús en la tierra. No estuvo con él, ¿no? Entonces me imagino que él, como lo que iba a ser un miembro del Sanedrín, que era algo muy respetado, y ahora otro lo mandaba. Pero es algo como que Dios nos prepara para eso, nos capacita para eso. Por eso nos lleva al desierto, porque ahí en el desierto tenemos total dependencia de Él. Si no dependemos totalmente de Él, no vamos a subsistir. Entonces ahí comienza nuestra dependencia en Él. Y saber que Él es que gobierna nuestra vida, que Él es que manda nuestras vidas, que Él es que decide por nuestras vidas, porque le pertenecemos a Él. Si le decimos: Señor, yo me entrego a ti por completo, me rindo ante ti, lo estoy diciendo, pues entonces vamos a vivirlo. Que nos ayude a eso, a ser esos servidores de su reino, porque hace mucha falta en el reino de Dios. Hombres y mujeres con corazón de servicio, de servir sin esperar nada a cambio. Dale un aplauso a nuestro Dios. En el verso 22, ahí mismo, 22, vamos a brincar al 22. Al 22, sí. Exactamente, para ahí más dice Pablo entonces: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y esa palabra ligado aquí, esa es la palabra en griego deo, se escribe así mismo, D-E-E-O, deo. Y esa palabra significa atar. Atar como obligándose. Es algo voluntario, que tú te estás obligando. Me estoy ligando a esto porque ya yo he entendido. Por eso fue que lo llevé por Damasco. Porque ahora Pablo está hablando después que él fue a Damasco. Esto aquí fue después que él fue a Damasco. Dice: ahora ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Porque toda la gente, todos los profetas y todo el mundo le anunciaba: no vayas a Jerusalén, porque tú vas a ser encarcelado, tú vas a ser azotado, y tribulaciones y padecimientos te esperan. ¿Y qué dijo él? Es que no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa porque ya estoy ligado a este propósito. Estoy atado, estoy obligado, me es necesario. Esa palabra necesario, que la leí varias veces, también significa ligado, atado. Es lo mismo, necesario, como obligatorio. Es algo como obligatorio porque tú lo haces voluntario, pero que tú sabes que tienes que hacerlo. Yo le digo la verdad, lo he dicho muchas veces, pero lo digo otra vez. Yo quisiera, hace tiempo que yo tenía planes de estar en Dominicana, como uno siempre viene a esta nación y quiere irse para allá. Hicimos una casa muy linda, muy qué sé yo cuánto, y queríamos ir a vivir allá. Después de 40 años viviendo acá, uno quería tranquilidad, porque ustedes saben cómo es esta nación, ¿no? Que uno se pasa 40 años trabajando. Yo digo que tengo 40 años de atraso de sueño.
Sí, porque desde que estoy aquí nunca duermo. Antes con 2 negocios que tenía me levantaba a las 3 de la mañana todos los días por 12 años. Oye, uno se cansa y todas esas cosas, ¿no? Y mi deseo era ese, estar allá. Pero Dios me ligó. Dios me ató a su propósito. No fui yo que lo quise. Él lo hizo. Entonces yo leía y mientras, ¿sabes? Cuando yo estoy preparando un mensaje, estoy sentado ahí quizás y están viniéndome cosas. Antes de predicar, ¿no? Y en el camino, en el carro, voy y me vienen versículos y comienzo a escribir cosas. Y me vino el Salmo, me acordé de eso que ni me acordaba dónde estaba y lo busqué después. Y el Salmo 16:6, sí, que dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y qué hermosa es la herencia que me ha tocado. Aleluya. Cuando yo me acordé de ese versículo, oye, y las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Oye, las cuerdas que Dios da para atarnos, para ligarnos a Él, cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad. Entonces tú no puedes ya actuar en contra de algo que ya te ha puesto Dios a ti. Porque si tú sabes que fue, por eso es que hay que ir a Damasco. Si tú no vas a Damasco no vas a entender esto. Si tú no vas a Damasco te va a quedar la vida entera algo superfluo, algo ahí ambivalente, algo liviano. Pero si tú vas a Damasco y entiendes que el que te llamó a ti fue Jesús de Nazaret, el que resucitó de los muertos, entonces tú te vas a ligar, tú te vas a atar a ese propósito. Y es algo como que se impregna dentro de ti. Porque tú pudieras decir, bueno, me voy. Como hizo Jonás, que se embarcó en un barco que iba muy diferente a donde iba Dios. Dijo, yo para allá que yo te mandé a ti, para Nínive, así que no te me vayas para Jope, no. Es para Nínive que tú vas. Hizo tantas cosas que hasta que un pez se lo tragó y lo tiró allá en Nínive. Entonces, ¿cómo podemos rehuir? Como dije al principio, que dije, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si ya hemos entendido el llamado, si ya hemos aceptado al Señor, si sabemos que fuimos salvos, y si sabemos que hay un propósito y estoy en ese propósito, vamos a ligarnos a ese propósito, vamos a atarnos a ese propósito, vamos a vivir ese propósito. Yo te desafío a vivir ese propósito, a ligarte a ese propósito, a atarte a ese propósito, porque las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. O sea que es un gozo, es una alegría estar atado al propósito de Dios. Porque sabes, si Él nos llamó, si Él nos salvó, si nos llamó y nos puso en su propósito, pues vamos a cumplir ese propósito. Y si no nos ligamos, si no nos atamos, si no nos encadenamos, porque esa es otra de las definiciones de esa palabra ligado, encadenarse, preso, sujetarse, es una idea de necesidad urgente. Es una idea de necesidad urgente que tenemos. En las cartas de Pablo lo podemos ver por todas partes. Por ejemplo, en Efesios 4:1. Pon Efesios 4:1. Efesios 4:1. Aleluya. Dice, mira lo que dice ahí. Yo pues, preso en el Señor. Esa palabra preso, ahí es la misma palabra. Ligado, atado. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él lo entendió, Pablo. Él dijo, yo estoy preso en el Señor. Y un preso que él mismo se metió preso. Se aprisionó él mismo. La misma palabra que le fue concedida, las instrucciones que recibió en Damasco, lo aprisionaron voluntariamente. Somos presos de Él voluntariamente. Somos presos de confianza de nuestro Dios. No sé si saben lo que es un preso de confianza. En República Dominicana, un preso de confianza es una persona que ya, por ejemplo, quizás tiene muchos días preso. Entonces ya lo dejan salir a hacer mandado. Sí, lo dejan salir a hacer mandado. Sí, tú sabías, Santiago, allá, sí, por ejemplo, en mi pueblo, que es un pueblo pequeño, en ese tiempo, por ejemplo, se conocía a todo el mundo. Y entonces, un preso de confianza era un preso que ya todo el mundo sabía que estaba preso, pero andaba en la calle haciendo mandado. Los policías lo utilizaban y no se iba. Él no se iba, no se podía fugar. No se iba, estaba preso
voluntariamente ahí, pero, o sea, involuntaria, pero estaba de confianza. Pero Pablo entendió eso y dijo: yo estoy preso en el Señor. Y la palabra Señor ahí es la misma Señor, Kyrios. Sí, porque tanto Señor, yo lo busqué, digo, y él se está refiriendo al Señor de señores, no a cualquier Señor. Dice: yo pues preso en mi Señor, en el que me cautivó, en el que se me reveló, en el que me reveló su propósito. Vamos todos a ser presos del Señor. Aleluya, dale un aplauso. Vamos a poner el 21:13 y sigo terminando. Es que esto se está poniendo más bueno. Aleluya, como dice el pastor, no quisiera dejarle esto. Voy a tener que decir, como dice el pastor Andrés, to be continue. Sí, empezando en el 10. Así que no dije eso, empezando en el 10. Es ahí, pero empezando, exactamente, sí, ahí dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días. Eso está hablando ahí Lucas, pero se está refiriendo a Pablo también. Dice: permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Todos conocemos este pasaje. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Atarán, la misma palabra. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Estaba bien decidido. Por eso ven lo necesario que ir a Damasco. Si él no pasa por Damasco, nunca se hubiera atado, nunca se hubiera ligado a este propósito. Hechos 23:11. 23:11. Aleluya. Ahí está, así. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: esto es cuando naufragaron. O sea, todavía no habían naufragado, pero estaban en alta mar y le cayó una tempestad y una cosa. Entonces Pablo le dice a los que van en la embarcación: a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. La palabra necesario es la misma palabra, ligado, atado. Y me gustó eso que dice: ten ánimo, Pablo, tú estás viendo la situación difícil, adversa. Así nos dice a nosotros. ¿Cuántas veces se nos ponen las cosas difíciles? Una tempestad, se nos levanta una oposición, se nos levanta una cosa en la familia, en los negocios, en muchísimas cosas a nuestro alrededor. Tempestades que nos vemos temerosos, nos sentimos mal. Por ahí el Señor nos habla y dice: ten ánimo, Vicente, ten ánimo, porque yo te llamé para que testifiques de mí. Y tú todavía no te preocupes de eso, que de esa te salvas tú. Me salió ese pequeño tumorcito ahí y el Señor me dijo: tranquilo, te vamos a quitar eso, tú vas a estar bien, no tengas miedo. Hay un propósito por cumplir. Lígate al propósito, átate al propósito. Es necesario. Aleluya. Así es necesario que testifique también en Roma. Pero Pablo, yo veo en él, por ejemplo, él lo vivió. Porque mira ahí que le está diciendo: como testificaste en Jerusalén ya, y acuérdate todo lo que decían, que no fueras a Jerusalén. Y ya tú testificaste allá, aunque casi te matan los judíos. Si no es porque vienen esos soldados y te levantan y te llevan y te sacan, lo iban a matar los mismos judíos. Pero Dios lo libró. Dice: así es necesario que testifique en Roma. O sea, él sabía que tenía que proseguir adelante, que no podía volver atrás. Entonces a nosotros, aunque se nos pongan las cosas adversas, aunque se vea difícil, aunque se vea oscuro, vamos a cumplir el propósito. Es necesario proseguir. Aleluya, dale otro aplauso. Hechos 21:33. Hechos 21:33. Aleluya. Ahí está, así. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Eso fue a Pablo. Y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Ahí la palabra mandó atar. La misma palabra que estamos estudiando. Deo. Que es ligado, que es atado. Y dice con 2 cadenas, como dice la definición, encadenado. Ahí con 2 cadenas.
También en Segunda de Timoteo 1:8. Segunda de Timoteo 1:8. Aleluya. Exactamente. Por tanto, no te avergüences, eso le está hablando Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, atado a Él, ligado a Él, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. O sea, no está diciendo que tenemos que participar de las aflicciones también. Es necesario. Es necesario. Hay que ligarse, atarse. Aleluya. Y para terminar, vamos a leer. Este pasaje me gustó mucho. Esto se trata de Jesús. Mateo 16:21. Mateo 16:21. Es el pasaje cuando Pedro se le interpone a Jesús y le dije que nada de esto te acontezca. Mateo 16:21, yo lo leo. Está mal ahí, Oseas dice, Mateo 16:21. Yo lo leo acá. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Mira, ahí la palabra necesario es la misma palabra. Estar atado, estar ligado. El mismo Jesús lo dijo. Y él fue el ejemplo. Él fue el ejemplo porque él sí se ligó y se ató al propósito del Padre. Él supo a qué vino a esta tierra. Él nunca echó para atrás. Mira, Pedro le está diciendo. Dice, entonces, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Le era necesario, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cuál de ustedes quiere que Dios le diga eso? Mira, te es necesario ir a Jerusalén, padecer, te van a matar, pero al tercer día yo te resucito. Ninguno de nosotros dijéramos, Señor, yo quiero a nadie. Pero el Hijo estaba seguro de a lo que había venido. El Hijo estaba seguro a lo que había venido. Y por eso dice, me es necesario, no puedo volver atrás. Tengo que cumplir con el propósito que el Padre me encomendó, que es darle salvación a todos nosotros, a todo un pueblo, a toda una generación de hombres y mujeres que necesitan conocer al Padre de nuevo. Y si yo no hago esto, hubiéramos todos sido perdidos. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mira, el mismo Pedro estaba confundido. Pedro creía que no podía padecer. ¿Cómo va a ser que el Mesías, el que esperamos nosotros, tenga que morir? Yo no entiendo eso. Pedro no entendía. Pero Jesús sí entendía. Por eso le, quítate delante de mí, ponte detrás de mí. Leí una vez que yo prediqué algo de eso, leí una versión en inglés que dice, get behind me, ponte detrás de mí. Me gustó eso, ¿no? Porque él le dice aquí a Pedro, quítate delante de mí, pero entonces le dice, get behind, ¿verdad? Que significa ponte atrás. Es detrás de mí que tú tienes que estar siguiéndome, no poniéndome en el camino. Aleluya. Y eso nos dice el Señor a nosotros, que detrás de Él somos discípulos para seguirle a Él. Aleluya. Y si el Maestro no rehusó cumplir con el propósito asignado, los discípulos menos. Nosotros tenemos que atarnos porque las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Aleluya. En Getsemaní, todos conocen esa historia, que lo voy a decir con mis propias palabras. Que Jesús dice, Señor, yo sé que tengo que ir a la cruz, pero si es posible, pasa de mí estas copas, si es posible, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Ya él conocía la voluntad del Padre. Por eso el Padre, cuando nos lleva allá a Damasco, nos dice, yo te llevo aquí para que conozcas mi voluntad. Porque si tú conoces mi voluntad, tú te vas a atar a mi propósito y tú no te vas a desligar de mi propósito. Dale un aplauso al Señor. Y digo aquí sigo terminando, atarnos voluntariamente al propósito de nuestro llamamiento.
Es una aplicación, una exhortación. Vamos a atarnos al propósito de nuestro llamamiento, a servir en el reino de Dios. Que no sean palabras solamente, que nos atemos, nos liguemos. Atarnos a la visión celestial, como hizo Pablo, que no fue rebelde a la visión. Que Él sea el todo y en todos. Que Él sea el todo en nuestras vidas. Ligarnos a agradar a Dios en todo. Lo que yo haga, todo lo que hagamos todo. Ligarnos, atarnos a Él. Él tiene la instrucción, pero te es necesario ir a Damasco. Atarnos a su palabra. ¿Cuántas palabras nosotros recibimos todas las semanas? ¿Cuántas palabras que vienen desde el trono de la gracia, que vienen de parte de Dios para ayudarnos en nuestro propósito? El fin de este mensaje es eso, que podamos cumplir con el propósito. No es que yo quiero venir a exhibir aquí una gama de lindas, buscar versículos y hablar muy lindo. No. Se trata de que cada uno se ligue voluntariamente. Porque cuando hacemos las cosas voluntariamente, vamos a agradar a Dios. Y vamos a poder hacerlo porque lo estamos haciendo voluntario. Aleluya. Atarnos a la voluntad de Dios, atarnos a su palabra, atarnos a la obediencia. Presos de Cristo por amor. Que podamos decir, como dijo el apóstol, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Aleluya. De ninguna cosa hago caso, como dijo el apóstol, ni estimo preciosa mi vida. Qué convicción tan grande. Para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dale un aplauso al Señor. Para eso Él nos llamó, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Oro al Padre. Padre, gracias porque tú has sido muy bueno conmigo, Padre. Me has ayudado a poder transmitir tu palabra, Señor, tu mensaje. Porque yo testifico que siempre cuando me toca traer tu mensaje, uno tiene tantas cosas en la mente, pensamientos, y uno cree como que no van a venir. Pero tú eres bueno, porque por eso dependemos de ti, Señor. Por eso estamos pegados a ti, Señor, porque solamente tú puedes ayudarnos y tú nos guías y nos llevas y todo sale a tu perfección, Señor. Padre, gracias por revelarnos esta palabra. Y ayúdame a mí, Señor, a que nunca quiera romper las cuerdas que me tienen atado a ti. Las cuerdas que me tienen ligado a ti, Señor. Yo sé que es necesario en nuestras vidas estar ligado, estar atado a tu propósito, al propósito que tú nos has revelado, Señor. Muchas gracias, Señor. Y que esta palabra pueda penetrar en cada uno de nuestros corazones y dar fruto al 60, al 30 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.